Qué bueno que está con nosotros, tiempo de la entrevista aquí en As Noticias. Déjeme comentarle que en México existe alrededor de 1,5 millones de parejas que sufren algún problema de infertilidad. Sí, hoy en la entrevista vamos a hablar precisamente de este tema, la infertilidad. El detalle es que menos del 50% acude con algún especialista para buscar una solución. Se quedan con la duda. Hoy nos acompaña precisamente aquí en el estudio el doctor Héctor Tomás Chávez para hablarnos sobre diferentes métodos de asistencia reproductiva. Él es médico cirujano y partero egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara, especialidad en biología de la reproducción humana y especialista en laparoscopía, microcirugía, embriología y colposcopía. Bienvenido, doctor. ¿Cuántas especialidades son? Algo así. ¿Verdad? Pues en la carrera de medicina hoy por hoy es lo que está en auge, ¿no? Tenemos que hacer múltiples especialidades, estar enfocándonos y enfrascándonos en todo lo que son las necesidades que se tienen ya de una forma pues más especializada, ¿no? Porque es muy vasta la medicina. Doctor, el tema de hoy que vamos a platicar con usted es la infertilidad. Vamos por el principio. ¿Cuándo se sabe que una parte de la pareja, una persona de la pareja es la infértil? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a esa determinación, doctor? Ok, esa es una pregunta muy interesante. El primer punto es que la infertilidad, es una enfermedad, ¿sí? Y es una enfermedad que es una enfermedad de pareja, no es de una sola persona habitualmente, ya que en más del 50% de los casos hay afección de las dos personas de la pareja. Por lo tanto, desde su evaluación inicial, involucra el análisis y evaluación de ambas personas que involucran esta relación. ¿Sí? Y decimos, el diagnóstico de infertilidad es cuando una pareja lleva un año buscando el embarazo sin ningún método de planificación familiar, ya sea artificial o natural, y no se logra. Antes de un año no se puede considerar infertilidad, ya que es normal que no se dé inmediatamente un embarazo. Pero si después de un año una pareja de menos de 35 años la mujer no se ha embarazado, hay que buscar asistencia, hacer una investigación para encontrar la causa que está afectando este proceso. Si se tienen más de 35 años, son las recomendaciones internacionales, ya no es esperar un año, es que en 6 meses de relación, si no se da el embarazo y hay más de 35 años en la mujer, hay que buscar asistencia médica. En la actualidad, doctor, ¿qué es lo que ha modificado la infertilidad? Porque también me imagino que el estrés, la alimentación, el tipo de muchas veces de medicamento que se consume o que se ingiere en la pareja, ¿ha modificado este problema o ha mutado este problema médicamente hablando? Por supuesto, la infertilidad es una enfermedad que va en aumento debido a múltiples factores, como todo es una enfermedad multifactorial. Entre los más importantes o más llamativos que tenemos actualmente es que es una enfermedad que se asocia, como bien dices, a situaciones de estrés. Hay un factor que se le denomina como factor emocional que puede inferir o influir en que una pareja no logre un embarazo, situaciones en estados de ansiedad, depresión, irascibilidad y demás, afectan directamente. El peso corporal es algo muy importante y hoy por hoy México pues se engloba entre los principales países con obesidad, somos el país número 1 en obesidad en el mundo ya. Esto interfiere directamente con la funcionalidad de una pareja para la función de sus células reproductivas. Y situaciones muy importantes, de las más importantes que hay que nos han aumentado las estadísticas en infertilidad, es el que la mujer actualmente está difiriendo su fertilidad. La mujer antes se embarazaba hace un par de décadas, en promedio a los 20 años de edad. Ahora la mayoría de mujeres estudian, trabajan y difieren este proceso hasta después de los 35 años. Y hay un proceso de calidad en las células de todo nuestro organismo, hay un proceso de envejecimiento natural que interfiere directamente, principalmente en la mujer, ya que tiene una reserva limitada de óvulos que se van a agotar y esto es cerca de los 35 años. Que eso es a lo que también hay que poner mucha atención, ese ciclo de vida que tiene la mujer dentro de su desarrollo humano o de su fertilidad, doctor, muchas veces se deja de lado. Es correcto. Bueno, por situaciones prioritarias, ¿no? Claro. Es lógico, el prepararse una mujer académicamente, profesionalmente, en su área laboral, pues hoy es algo que está en boga. Antes la mujer no tenía tanta competitividad en la parte laboral y demás. Hoy por hoy estamos a la par en esos procesos, pero bueno, al hombre no se le agotan la producción espermática, pero a la mujer sí se le agota la producción de óvulos. Es importantísimo que sepan, y esto biológicamente se sabe o está determinado que es cerca de los 35 años que inicia el declive de la cantidad y calidad de sus óvulos. Mucha de la educación sexual que se lleva, pues es a una edad ya avanzada, digamos, en términos de tener el conocimiento de muchos padecimientos, doctor. ¿Considera usted que en la actualidad este tema
se debe de enfocar más a edades tempranas, se debe de tener ese conocimiento de que se puede padecer, de que se puede tener, porque muchas veces pues nos damos cuenta o se dan cuenta de la infertilidad ya cuando o tienen relaciones sexuales o cuando tienen cierta actividad de vida en la que dicen, ¿qué crees? Eres infértil. Entonces yo creo que podría haber un antecedente para llegar a prevenir esta parte. Es totalmente correcto, lo mencionabas al principio, que más de la mitad de parejas o de personas ni siquiera se atienden, ¿sí? Por este proceso que podemos llamarle ignorancia, falta de conocimiento, ya que no se nos inculca de manera educacional en aspectos de reproducción y de sexualidad desde edades tempranas, que será lo ideal, que esto que estamos platicando pues Claro. se difunda, se enseñe, quienes están viendo, por ejemplo, este programa de televisión, hablar con sus hijas adolescentes, con mujeres jóvenes, con la amiga, con la hermana que se acaba de casar, para saber cuál es este proceso, ¿no? Y bien, es un proceso de educación y de cultura, porque hay que inculcar, mucha gente lo ve mal, el proceso de educación sexual en cuestiones de salud, y es todo lo contrario. Hay que enseñar a una persona a planificar la familia. Este es un proceso real de planificación, es decir, saber hasta qué momento tengo una buena calidad para reproducirme, en qué momento es de utilidad que ya lo haga, cuando estoy precipitándome a los hechos, que es un problema grave también en salud sexual y reproductiva, la incidencia que hay de inicio de relaciones sexuales muy tempranas o embarazos no planeados, no deseados en chicas muy jóvenes o adolescentes. Bueno, el proceso de reproducción, que es a lo que yo me dedico, no solamente a atacar o abordar el aspecto de infertilidad, sino también el aspecto de saber que hay múltiples factores asociados a los que decíamos que van a interferir en una vida reproductiva a futuro. Como el iniciar una vida sexual temprana, el tener múltiples parejas, va a asociarse a infecciones repetidas que también van a repercutir en una probabilidad de que se dé un embarazo a futuro. Son cuestiones que si se pueden o se empiezan a manejar desde una etapa muy joven, una persona va a saber planificar, decir, ok, este no es el mejor momento para tener un hijo, una mujer adolescente menor de 20 años, pero una mujer que está entre los 20 y los 30, saber que ese es su mejor momento, que si va a diferir de este proceso, tiene alternativas, porque existen, que también eso nos dedicamos en reproducción, el poder reservar o guardar sus óvulos si tengo un proyecto de vida. Correcto. En el cual yo entiendo que voy a empezar a hacer una familia después de los 30 o los 35 años de edad, puedo planificarlo, puedo reservar células para tratar de evitar llegar al punto de no lograr formar una familia, ¿no? Toca un punto muy interesante usted, doctor, en el sentido de los tiempos. Pareciera que en la actualidad, pues, este margen, pues, avanza rapidísimo, va evolucionando por el ritmo de vida, por las actividades, como usted lo comentaba, pero no se detiene la gente, y esta entrevista yo creo que también abre esa posibilidad de que usted lo explique, de planearlo. Para planearlo, ¿qué se necesita? Porque al inicio de esta entrevista tocó un punto muy importante, la infertilidad no es de uno, es de dos, así es de pareja. Esta parte mental, esta parte de comunicación, ¿cómo se debe de llevar a cabo, doctor? Para no caer en problemas, y ahorita los vamos a abordar también, que ocasiona la infertilidad. Yo creo que hay tres fases muy importantes. Uno, la básica, ¿no? La que tenemos en casa. La apertura al hablar, al discutir este tipo de temas, cuando lo vemos, por ejemplo, ahora por televisión, que los padres conversen con los hijos, ya sean pequeñitos o adolescentes o ya en una edad adulta, sobre este tipo de aspectos y temas. O sea, hay que tener apertura a discutirlo, a platicarlo en familia. El segundo contacto que tenemos, que es a nivel escolar, los procesos de educación desde la primaria, desde el momento en que nos enseñan, ¿sí? Todos pasamos por esta etapa en la que nos enseñaban cuál era el sistema, cómo se reproduce el hombre, correcto, cómo la mujer, pero nadie les habla el óvulo, de la infertilidad, el esperma, que pero nadie ser, te dice que se te van a acabar, correcto, que tienes un tiempo, por ejemplo, ¿no? Que tienes que tener una etapa para aprovecharlos, que tienes que tener una responsabilidad en salud para evitar infecciones de transmisión sexual, o sea, pequeños detalles que son súper importantes. Y el tercero yo considero que es el contacto o la evaluación médica, que ya es de un carácter más personal. Estamos hablando que en una primera fase están los papás, lo que nos enseñan, lo que nos inculcan esta apertura. En el segundo, el contacto con las escuelas, los profesores, las materias. Pero viene una parte ya de responsabilidad individual o personal. Cuando yo tengo que checarme en cuestiones de salud,
que es la evaluación, a lo que yo me dedico como ginecólogo, que es el primer contacto ginecológico, ¿no? Con muchas chicas adolescentes, sus mamás sí las llevan a una consulta para evaluación de cuál es mi estado de salud, mi estado de desarrollo físico y demás, y las siguientes etapas, ¿no? Que se llama preparación preconcepcional. Si yo me voy a casar y estoy planeando, desde que elijo el método con el cual voy a diferir mi fertilidad, por cuánto tiempo, qué es lo que más me conviene, qué me puede generar menor daño. Desde ahí lo voy platicando con mi pareja y con mi médico. Puede ser una planeación. El núcleo familiar, la escuela y la atención médica, doctor. Es correcto. Yo creo que esos en conjunto nos pueden disipar o nos pueden llevar a tomar conciencia de lo que puede ser la infertilidad en una pareja. Estabas abordando, doctor, el tercer punto, que era la atención médica, el acudir. Así es, cuando checarte, ¿no? Pensamos, hay como, yo considero 4 puntos importantes ya en el área de salud de la mujer específicamente, y uno es la etapa cuando inician los procesos de menstruación, este cambio de vida, el inicio de vida sexual y demás, que se da entre la etapa adolescente a la etapa de joven no tan madura, ¿no? Viene otra etapa que es la de contacto médico muy importante, que es cuando planeo un embarazo, que es donde entra esta función. Se llama evaluación preconcepcional, aquello que muchas mujeres y parejas hacen, que es planear cuándo y cómo me voy a embarazar, cuándo quiero tener a mis hijos, qué hago antes de tener estos hijos, por cuánto tiempo, 1 año, 2 años, cuál es el mejor método, que me genere menos efectos colaterales y demás. Y estar preparada para este proceso de embarazo con asesoría médica. Después viene una siguiente etapa que es la del embarazo, que esa sí es la más común. Toda persona casi se embaraza y acude al médico para llevar un control o chequeo de su embarazo esperando tener un bebé sano, ¿no? Pero lo ideal es hacerlo desde antes. Y la última etapa es cuando viene esta etapa de declive en la función hormonal de la mujer, que es la etapa de climaterio. Bueno, biología de la reproducción humana, que es a lo que yo me dedico, se enfoca a todas estas esferas realmente, siendo la más fuerte o la que más se considera el biólogo en reproducción humana, la parte de fertilidad, porque es un problema que genera estrés, angustia, desgaste físico, económico, situación inclusive de la relación de pareja, y es donde se le da más énfasis a la parte de la reproducción humana, pero en realidad deberíamos darle la misma importancia en todas estas etapas. Doctor, nos queda claro que es una relación, la infertilidad de pareja, y digo relación porque debe haber la comunicación y lo vuelvo a insistir, pero ¿qué sucede cuando en el caso de infertilidad el hombre influye su producción de espermatozoide, sufre de impotencia? Esto ya cambia todo el contexto, porque entonces ya es el hombre. Digo, es correcto. No vamos a hacerlo en género, pero ya estamos hablando de padecimientos masculinos, por llamarlo de esta manera. En esta situación, la infertilidad, volviendo a tocar, usted es el especialista y gracias por estar con nosotros además, en el sentido de producción de espermatozoide, en la impotencia sexual, todos estos elementos, ¿cómo se deben de tratar en el problema de la infertilidad? Es correcto. Cuando se hace una evaluación inicial en una pareja y en el diagnóstico inicial, desde la primer consulta, se determina si existe algún tipo de disfunción en la relación sexual, porque no todo es por calidad espermática, eso que mencionas es bien importante. En el caso del varón o infertilidad masculina, que es como se denomina, hay que evaluar cuál es la causa del origen. Si este es mecánico por dificultad para que se dé el proceso de relación sexual, y esto se puede asociar a disfunción eréctil o disfunción eyaculatoria, es una característica ya muy peculiar y que requiere un análisis y un manejo específico. El otro es cuando la función es totalmente normal, pero la calidad de espermas está alterada, que hay varias alteraciones que se pueden presentar en el esperma y se ven simplemente por un estudio que es muy sencillo de realizar, sumamente económico, que es el análisis espermático. Para llegar a este análisis, doctor, de espermático, ¿qué características se deben de contemplar para tomar esa decisión? Bueno, cuando una pareja no logra el embarazo, desde la primera consulta, lo que decíamos, la indicación básica o el estudio básico de una pareja con infertilidad es evaluar la calidad de óvulos en la mujer, si los está produciendo, si los está soltando o no, y la calidad espermática en el hombre, que es con el estudio espermático. Son 2 de los estudios básicos que se deben realizar porque son la materia prima para que se dé un embarazo. Debe haber óvulo y debe haber esperma. Eso se hace la determinación en calidad. En el interrogatorio y en la evaluación de la pareja es que se determina si existe alguna otra causa que se asocia a este tipo de defectos. Si se encuentra una alteración a nivel espermático, la recomendación es dar una consulta de manera independiente, que es otra área de especialidad que está dentro de biología de la reproducción, que se llama andrología, que es la evaluación y el análisis del varón
con infertilidad por cualquiera que sea de estas causas, mecánicas o por alteración de calidad en el esperma. En esta evaluación andrológica ya se determina el origen que puede estar condicionando disfunción eréctil, alteraciones eyaculatorias, problemas en la relación sexual o problemas a nivel testicular que estén afectando el esperma, que pueden ser varios. Pero hay varias formas de llegar a este punto de análisis dentro del varón y alternativas para corregirlo también y mejorar la calidad tanto de vida, de función sexual y de reproducción. Oiga, doctor, lo comentábamos hace un momento. Están los exámenes prenupciales, que son Obligatorios, obligatorio, ¿verdad? Y muchas veces en estos exámenes, pues todo es positivo. Se dice que la pareja es compatible, que no va a tener problemas. ¿No es un poco engañoso este trámite en el sentido de que en ese momento sí éramos compatibles y después vienen las disfunciones, después vienen los problemas? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes los especialistas, a pesar de existir este tipo de exámenes, que se debe de atender como pareja y planeándolo sobre todo, porque eso también es muy importante? Es correcto, mira, el enfoque desde mi punto de vista en el aspecto legal de este tipo de estudios no son como tal un enfoque en salud ni para decidir si te casas con una persona o no. El objetivo principal es que no haya alguna enfermedad de transmisión por vía sexual o por vía sanguínea que se pueda dar dentro del proceso de la relación, entendiendo teóricamente que pues la pareja apenas va a iniciar su proceso de relación sexual y demás. La realidad es que eso es absolutamente incierto. La mayoría de parejas que van a un proceso de matrimonio probablemente ya lleven una relación de mucho tiempo atrás, incluida la actividad sexual, y que pudieron ya estar en riesgo de más y tenerlo o no. Finalmente solamente es un mero requisito legal en el cual se hacen estudios muy generales, como el grupo sanguíneo, que tampoco influye, porque se sabe que puede existir algún tipo de incompatibilidad en la sangre, pero difícilmente una pareja va a decir, no me caso porque eres de un grupo sanguíneo diferente al mío. La realidad es que solo es para saber que puede existir algún tipo de riesgo por algún tipo de evolución en el embarazo o demás, pero se le da la orientación a la pareja al respecto, no es un limitante. Si la pareja tiene, por ejemplo, infección por VIH o demás, es su decisión si quiere aún contraer matrimonio, pero es bajo conocimiento. Yo creo que ese es el objetivo de este tipo de estudios que son muy generales y muy breves, que son estudios de hepatitis, VIH y los grupos sanguíneos, lo que piden para estudios prenupciales, que no tiene nada que ver con el otro aspecto, que es, en mi punto de vista, un sentido más de responsabilidad individual y de pareja, decir, ok, ya nos casamos, vamos a checarnos, no solamente hacernos los estudios prenupciales, Que eso es lo que sino se debe de buscar hacer. la atención para ver cómo estamos en salud, qué es lo que vamos a hacer y empezar este proceso de planificación y llegar a un embarazo exitoso en una pareja que sea totalmente sana y en un muy buen momento. Doctor, de lo que se dice, de lo que se comenta, pero usted es el especialista. Recientemente el estudio más nuevo en cuestiones de a qué edad se empiezan a tener relaciones ha bajado mucho, son los 12 años en promedio. Algo que se dice de la infertilidad, que si las niñas comienzan o los niños comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad, ¿se puede alcanzar la infertilidad? Hay factores que se asocian a estas características. Uno es el inicio de vida sexual temprana y el otro múltiples parejas sexuales, porque se asocian a procesos de mayor exposición a infecciones. Esa es la principal causa, Correcto. no otra, porque se sabe que hay bacterias que interfieren con la fertilidad, afectan en el hombre directamente el testículo en la producción espermática y en la mujer desde alteraciones inflamatorias en el cuello de la matriz que a largo plazo van a impedir que entre el esperma al interior del útero, pero también un proceso de inflamación al interior de la matriz y a las trompas de falopio que pueden causar obstrucción de las mismas. Una de las principales causas de obstrucción de las trompas, que es uno de los principales problemas en fertilidad, que evidentemente si se obstruyen estas trompas por una infección, hay mucha dificultad para que se dé un embarazo, van a requerir tratamientos muy complicados, cirugías y demás. Se pudieron dar por este proceso de haber adquirido una infección a edades muy tempranas y que además pudieron llevar un mal manejo porque lo mismo que hablamos, no acuden al médico. Hay quien se automedica mucho, la amiga le comenta que use el remedio casero, Correcto. pero no es lo más adecuado. Lo mejor es la atención médica, corregir, pero sobre todo prevenir, ¿no? Evitar este tipo de situaciones con una vida sexual responsable. Ya nos dejó un panorama más amplio de lo que es la infertilidad, las causas. ¿Le parece que si regresamos a la parte final de nuestra entrevista nos habla del tratamiento y cómo se debe de atacar o cómo se debe de enfrentar? Hacemos una pausa, no se vaya. Estamos hablando de infertilidad, está con nosotros el doctor Héctor Tomás Chávez. Volvemos.
¿Verdad que siempre, en verdad, siempre las mejores entrevistas? Doctor, infertilidad, tratamientos. Tratamiento, punto número 1, y que toda la gente, para mí es importante que en este momento lo sepa. Cuando yo acudo a una evaluación médica es tener un diagnóstico. ¿Cuál es la causa por la cual no me puedo embarazar? Si mi doctor no me lo dice, se lo puedo preguntar. Doctor, ¿por qué no me he embarazado? Y eso se tiene en un par de consultas, ¿correcto? Una vez que se hacen los estudios. Dependiendo de la causa va a ser el tratamiento. Hay desde tratamientos muy sencillos que se llaman tratamientos básicos en infertilidad o los tratamientos complejos. ¿A qué nos referimos con un tratamiento básico? En el caso, el 80% de las causas de infertilidad va a tener una causa simple o sencilla o corregible. A eso se basa el tratamiento básico. 80%. Así es. Es decir, 80% de las parejas que vienen porque no se pueden embarazar va a ser por algún problema de alteraciones hormonales, ya sea en la mujer, que eso es lo más frecuente, que no esté ovulando, que tenga alta la hormona prolactina, que es la que produce la leche, que tenga algún problemita en la tiroides, y eso se corrige de una forma muy sencilla con medicamentos. Al iniciar un tratamiento, en los siguientes 3 meses, teóricamente se da un embarazo, regularizando sobre todo el periodo menstrual. Pero cuando hay alteraciones o un diagnóstico de algo un tanto más severo, estamos hablando ya de una alteración espermática, por ejemplo, que muchas veces no es corregible la alteración del esperma. Bueno, la indicación, si la alteración es leve, es de realizar un proceso ya invasivo, que es la inseminación, pero que finalmente es algo sencillo. ¿Qué es lo que se hace en la inseminación? Realizar una capacitación de este esperma que está alterado, se concentran los mejores espermas, para estos introducirlos al útero en un tratamiento que en la mujer se calcula que pueda estar ovulando y se calcula el momento y la hora en que ovula, para en ese momento hacer la colocación de esperma, que es lo que estamos viendo. Es el proceso de hacer una selección de este esperma para el proceso de inseminación, que es la colocación intrauterina. Se indica también este tipo de tratamientos cuando está obstruida una trompa de falopio, por ejemplo, que sabemos que solo una está abierta, está reducido al 50% la capacidad de fertilidad en la mujer, pero se corrige también con este proceso de inseminación. O cuando hay una alteración a nivel del cuello de la matriz que impide que accesen los espermas, bueno, los introducimos de esta manera. Esos son tratamientos que se pueden considerar aún simples. Si una mujer no ovula, es darle medicamentos, existen medicamentos para inducir el proceso de ovulación, hacerlo ovular y calcular en qué momento puede tener una relación sexual y se embaraza. Son los tratamientos más básicos, pero cuando tenemos alteraciones espermáticas severas, es uno de los casos, que tengamos problemas a nivel de la calidad ovulatoria en la mujer, que los tratamientos previos no hayan funcionado, es cuando se indican tratamientos complejos como la fertilización in vitro, que es algo de lo que más llama la atención en este momento, que no es otra cosa, aunque suene a ciencia ficción, pero es algo que se hace en México, que se hace en todo el mundo, que hay muchísimo avance, todos los días se investiga en esta área, es la extracción de óvulos de la mujer mediante una cirugía muy sencilla, la entrega de esperma y este esperma unirlo para formar embriones, que es la parte de embriología. Y una vez que se forman estos embriones, colocarlos al interior del útero. Pero estamos hablando que probablemente 20% de las parejas que cursan infertilidad va a requerir de alguno de esos tipos de tratamientos de alta complejidad. Doctor, y la pregunta también, ¿con quién acudir? Porque muchas veces se cae en manos de doctores generales, se cae en manos de ginecólogos, pero ¿qué especialista se debe de atender este tipo de problemas? Sobre todo para la gente que nos ve y que tenga en claro su función, claro, sobre todo, doctor, en cuestión médica, y cuál es a quién recurrir, a quién escuchar. Mira, es una cuestión de ética, porque se tiene un primer contacto, sobre todo, por ejemplo, en instituciones públicas, de seguridad social, pues te derivan con tu médico familiar. El médico familiar tiene que tener la responsabilidad ética de decir esto no está en mi alcance y requiere atención especializada. La siguiente fase es la derivación hacia el ginecólogo, y del ginecólogo, en tratamientos ya muy específicos, diagnósticos precisos de infertilidad, derivarlo a lo que es mi especialidad, el área de biología de la reproducción humana. Sí, esa es la vía más adecuada. Obviamente, a nivel privado particular, una persona, pareja, puede irse o debe irse directamente a la atención por parte del especialista enfocado a esta área. Creo que es lo que todos conocemos ya en cuestiones de salud, que si tengo un problema estomacal, pues voy con el gastroenterólogo. Exacto. Si tengo un problema a nivel de sangrado uterino, voy con el ginecólogo. Si es algo de fertilidad, ya específicamente, la persona más adecuada y más preparada para llevar la evaluación, manejo y diagnóstico de estas cuestiones es el biólogo en reproducción humana. Doctor Héctor Tomás Chávez, gracias por estar con nosotros en esta entrevista, de haber platicado. Yo creo que se quedan muchas preguntas, pero ya dejó un panorama más claro. Yo creo que para concluir esta plática es la atención médica,
la comunicación desde Claro. muy temprana edad y obviamente tener esa parte, me gustó lo que usted dice y creo que es lo que se tendría que hacer más, planear. Planear un embarazo para saber los tiempos, para atenderse médicamente. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No, pues nada más, esta atención médica y perder el temor. Algo bien importante que me parece es que la gente sepa que en México existe la tecnología, la vanguardia, la capacidad de médicos especialistas sumamente competentes a nivel internacional, que tenemos la posibilidad de brindar esta atención a las personas y que puede parecer inalcanzable, puede parecer costoso, pero es mejor asesorarse porque la realidad es totalmente distinta, ¿sí? Y obviamente esto puede ser accesible para cualquier persona y para cualquier pareja. están apareciendo ahorita su teléfono, sus redes sociales para que lo consulten y también puedan atenderlo. Claro, con todo gusto les los puede atender resolvemos usted, dudas, comentarios, preguntas para darles la información precisa y justa de lo que puedan necesitar. Doctor, gracias por estar en la entrevista de Haz contrario, Noticias. gracias a ustedes. A mí no me resta más que pedirle que continúe con la programación de Haz Noticias. Soy Oscar Gómez Romero. Siga en la señal siempre presente.